Buen día a todos. El día de hoy vamos a continuar con los tutoriales acerca de los ejercicios con los que hemos estado trabajando de leyes de Newton. En esta ocasión vamos a ver el ejercicio número 8, el cual refiere que, bueno, pues de lo que se trata es que tenemos pues una vagoneta que es un carrito que se desliza sobre el piso. Y bueno, en el frente lo que tenemos es un bloquecito que le llaman el bloque A, cuya masa es de 2 kilogramos. La masa de la vagoneta aquí nos indican que es de 50 kilogramos. Y bueno, aquí nos hablan de que entre la superficie de contacto de la masa del bloque A y la vagoneta hay una fricción. Esta fricción, si es considerable, tendría que ser una fricción estática de 0.6, dado que lo que nos comentan es que los dos objetos, tanto la vagoneta como la masa A, se están moviendo hacia la derecha y están acelerando ambos. Entonces, nos hacen varias preguntas, nos preguntan justamente, pues, ¿cuál tendría que ser la aceleración de ambos objetos para que este bloque, el bloque de masa A, no se resbale, no caiga? En la clase de ayer, la clase pasada, estuvimos platicando justamente pues por qué ocurre esto, ¿no? Además de tratarse de la fricción, que en este caso sería la fricción estática, pues también está presente la primera ley de Newton, donde el objeto de masa A pues va a tender a permanecer en su estado, en el estado en el que estaba originalmente de reposo. Por lo tanto, bueno, pues lo que tendería es, si va a acelerar, pues este objeto tendería a quedarse en el lugar en el que estaba originalmente. Y esa es una de las razones por las cuales este objeto pues no resbalaría sobre el bloque, ¿no? Bueno, pues ahora, ¿cómo vamos a hacer este análisis? Bueno, si ustedes recuerdan, cuando vimos la clase de tercera ley de Newton, pues lo que teníamos que hacer era analizar justamente la caja por separado. Y posteriormente lo que teníamos que analizar era la vagoneta, pero ahora por separado. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en una primera instancia. Vamos a hacer el análisis de la caja y vamos a ver cuáles son todas las fuerzas que actúan sobre esta. Entonces, para eso, bueno, dibujo en color azul a la caja y con línea punteada pues a la vagoneta, ¿no? Considerando que ahorita no voy a analizar a la vagoneta como tal. Entonces, bueno, vemos que las fuerzas que hay pues son primero el peso de la caja y también, dado que la caja está en contacto con la vagoneta, pues hay una fuerza normal. En este caso tiene que ser perpendicular a la superficie de contacto, que sería la línea punteada. Y hay que recordar que la fuerza normal para cada objeto siempre va a apuntar hacia el interior del objeto. Aquí esta normal la estoy poniendo etiquetas B flecha A, lo que indica que es la normal que ejerce la vagoneta sobre la caja A. Y bueno, la otra fuerza es la fuerza de fricción estática, que como ya habíamos visto está presente debido a las protuberancias de una superficie con los huecos de otra, donde éstas van a encajar. Entonces, dado que el estado natural de la caja sería de resbalar, bueno, entonces el movimiento que tendería a presentarse sería de caída. Por lo tanto, la fuerza de fricción tendería a ir justamente opuesta a esta tendencia. Por eso es que la fuerza de fricción que ejercería la vagoneta sobre el bloque A, pues sería en la dirección contraria a la que éste tendería a moverse. En este caso, entonces, la fuerza de fricción iría hacia arriba. Posteriormente viene la parte de el diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre pues tendría que incluir todas las fuerzas que estamos considerando, el peso, la normal y la fuerza de fricción. Recordando que en un diagrama de cuerpo libre todas las fuerzas tienen que partir del origen de coordenadas. Y por fuera tengo que dibujar, bueno, la dirección de la aceleración, que en este caso pues la aceleración sería
sería positiva. Entonces, en este caso, pues aquí estoy poniendo la aceleración que apunta hacia afuera y esa aceleración no es una fuerza, por lo tanto, no la tengo que incluir en el interior del diagrama. Una vez que hicimos eso, ahora sí, vamos a aplicar la segunda ley de Newton tanto en sus componentes X y Y de las fuerzas que actúan sobre la caja. Primero, las fuerzas que actúan en la dirección en Y, pues según la segunda ley de Newton tendría que ser masa por aceleración en Y, pero nos están diciendo que el objeto no se está deslizando verticalmente, por lo tanto esta aceleración sería de 0. Y entonces, bueno, pues lo que vamos a poner serían las fuerzas que están actuando, que sería la fuerza de fricción estática de la vagoneta sobre el bloque A, menos el peso de la caja igual con 0. Y de aquí lo que vamos a suponer es que el objeto está a punto de romper el estado de equilibrio, de tal manera que, bueno, pues lo que puedo usar es la definición de fuerza de fricción estática en el instante en el que está a punto de moverse. Y esa definición es coeficiente de fricción estática. Aquí incluso le puse una notita que tendría que ser la fricción estática que hay entre el material del que está hecho la superficie de la vagoneta y el bloque de masa A, ¿no? Entonces, pero aquí ya no lo puse porque solamente estamos ocupando formal que ejerce la vagoneta sobre el bloque A. Entonces, esta es una definición importante porque es la que vamos a tener como fuerza de fricción estática en el punto justo en el que se va a romper el equilibrio, menos el peso del bloque A, que es MA por G, y de aquí identificamos cuál sería la incógnita que tendríamos que encontrar. En este caso, pues tenemos todos los datos y la única incógnita sería la fuerza normal que ejerce el bloque sobre la vagoneta sobre el bloque de masa A. Bueno, posteriormente viene el análisis de fuerzas en X, que también igual por la segunda ley de Newton tendría que ser masa del bloque A por aceleración en el eje de las X. Y del diagrama de cuerpo libre observamos que la única fuerza que está presente pues es la normal de la vagoneta sobre el bloque A. Por lo tanto, lo que teníamos aquí, que habíamos sacado en la ecuación anterior, lo puedo sustituir acá. Y del otro lado, del lado de la aceleración, tendría masa del bloque A por la aceleración, que ya no le pongo AX, le pongo simplemente A y ya no le pongo el signo positivo, bueno, porque ya doy por hecho que, bueno, incluso se lo podría poner aquí, pero ya doy por hecho que se está moviendo hacia la derecha. Entonces, bueno, lo que hacemos es sustituir la parte de la normal que ya teníamos aquí y de ahí despejamos a la aceleración. Entonces ustedes lo que tendrían que hacer sería los cálculos justamente en su calculadora con los datos numéricos que ya nos dan para verificar el resultado de la aceleración que viene ahí en el problemario. Luego, después de eso, viene el análisis, pero ahora de la vagoneta. Entonces lo voy a hacer tantito más para acá para que ustedes lo puedan ver. Entonces, en el análisis de la vagoneta, bueno, ahora voy a poner al bloque de masa A con línea punteada y voy a poner en línea continua a la vagoneta, que es lo que estamos analizando. Entonces, en este caso, pues observen que las fuerzas, pues bueno, en principio en el inciso B nos preguntan acerca de, bueno, ¿cuál sería la fuerza externa que tendría que aplicarse sobre la vagoneta para que tanto la vagoneta como el bloque A tengan la aceleración que nos indican que vamos a obtener acá en el inciso A? De tal manera que, bueno, pues esa aceleración tenga un signo positivo. Ahora, ¿quién es el responsable de esta fuerza externa? Bueno, pudiera ser, por ejemplo, si la vagoneta tiene motor, pues a lo mejor sería acelerar y aplicar una fuerza sobre el motor para que éste impulse a la vagoneta hacia adelante. O bien, otra cosa puede ser que haya algo físicamente que justamente lo empuje, ¿sí? Entonces, a lo mejor pudiera ser un carrito que esté aquí atrás y también esté ejerciendo una fuerza sobre esta vagoneta. Entonces, por eso es que estoy poniendo esta fuerza externa aquí. Y también vamos a poner las otras fuerzas que hay, que sería el peso de la vagoneta que actúa hacia abajo y otra fuerza sería la normal que ejerce el piso, aquí lo estoy poniendo como P de piso, sobre la vagoneta.
Otra fuerza de contacto que hay es la que ejerce el bloque sobre la vagoneta. En este caso, recuerden ustedes que lo que dijimos es que la fuerza normal siempre va a actuar hacia el interior del objeto. Y también está la fuerza de fricción estática que ahora ejerce el bloque de masa A sobre la superficie de contacto de la vagoneta, que en este caso iría hacia abajo. Ahora, uno pudiera pensar, bueno, ¿cómo es que sabe que va hacia abajo la fuerza de fricción? ¿Cómo es que sabe que la normal que ejerce el bloque sobre la vagoneta es hacia adentro? Y bueno, la respuesta a eso es la tercera ley de Newton, que nos dice que hay fuerzas, hay pares de fuerzas que son de acción y reacción, las cuales son iguales en magnitud, pero de sentido contrario. Y además actúan en objetos diferentes. O sea, si tengo una fuerza que actúa de un objeto A sobre un objeto B, entonces también tenemos una fuerza de un objeto B que actúa sobre un objeto A. Estas fuerzas son iguales en magnitud, pero tienen las direcciones contrarias. Entonces, si ustedes observan, aquí lo único que estoy poniendo son solo las magnitudes, porque las direcciones, si las analizamos de la caja y en la vagoneta, veo que la normal que ejerce la vagoneta sobre A apunta hacia la derecha. Por lo tanto, la normal que ejerce el bloque A sobre la vagoneta, pues tendría que apuntar hacia la izquierda. Entonces, ahí tenemos la tercera ley de Newton. Por otro lado, las fuerzas de fricción, ya habíamos visto, por ejemplo, en el caso del bloque de masa A, que la fuerza de fricción estática iría hacia arriba porque el bloque tendería a moverse hacia abajo. Entonces, si la fuerza de fricción estática de la vagoneta sobre A apunta hacia arriba, entonces la fuerza de fricción que ejerce el bloque sobre la vagoneta tendría que ir en la dirección contraria, entonces sería hacia abajo. Pero en magnitud, observen que aquí las estoy poniendo que son iguales. Aquí las etiquetas, observen que siempre son del bloque A sobre la vagoneta. Y del otro lado, pues vemos a cuál sería su equivalente en fuerza de reacción de la fuerza que ejerce la vagoneta sobre el bloque A. Y bueno, eso es importante pues para poder realizar el análisis de fuerzas y tener justamente el diagrama de cuerpo libre correcto para este análisis. Entonces, bueno, aquí lo que ya no puse fueron las fuerzas, el diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas, lo voy a poner aquí. Entonces, bueno, lo que hacemos es que voy a poner mi sistema de ejes, lo voy a poner aquí. Aquí lo voy a poner, aquí sería X y Y. Y vamos a poner pues todas las fuerzas. Primero todas las horizontales. De este lado vendría la fuerza F. Y del lado contrario vendría la normal que ejerce A sobre B. Y hacia arriba iría la normal que ejerce el piso sobre la vagoneta y hacia abajo una sería el peso de la vagoneta y voy a poner con otro color, digamos con negro para no confundirla. Esta sería la fuerza de fricción estática que ejerce A sobre B. ¿Sí? Y bueno, a partir de eso, pues es como vamos a hacer el análisis de la segunda ley de Newton, pero ahora para la vagoneta. Entonces, aquí estoy poniendo aquí abajo las fuerzas en y, bueno, que están actuando sobre la vagoneta, pero vemos que aquí en el momento de utilizar masa por aceleración, no hay aceleración en Y, dado que la vagoneta pues solo se mueve horizontalmente, no lo está haciendo verticalmente. Entonces, pues esto vale 0 y aquí voy a poner simplemente todas las fuerzas que actúan en Y. La primera sería la normal que ejerce el piso sobre la vagoneta. La otra sería el peso de la vagoneta y la otra sería la fuerza de fricción que ejerce el bloque A sobre la vagoneta. Entonces aquí lo que podemos despejar es la normal del piso sobre la vagoneta. En este caso no es un dato que nos pidan, pero bueno, sí es interesante hacer el cálculo, pues para ver de qué fuerzas son las que influyen en el cálculo de esta fuerza normal. Y la que nos interesa en particular, pues sería la sumatoria de fuerzas, pero en X.
Entonces lo voy a poner aquí, tendríamos sumatoria de fuerzas en X igual a masa de la vagoneta, porque es el objeto que estamos analizando, por la aceleración en X. Entonces ponemos las fuerzas, sería la fuerza externa que nos están pidiendo menos la normal que ejerce el bloque A sobre B, ¿sí? Y esto sería igual a masa de la vagoneta por la aceleración, que esta aceleración es la que ya obtuvimos del inciso A. Entonces, bueno, de aquí lo que hacemos es despejar a la fuerza externa y nos quedaría esta normal, va a pasar hacia el lado de la derecha, A sobre B, más masa de la vagoneta por aceleración. Y bueno, uno pensaría, a ver, ¿de dónde vamos a obtener esta fuerza normal? Bueno, pues la vamos a obtener precisamente de la tercera ley de Newton, ¿no? Entonces, la fuerza externa que tendríamos que aplicar sería la normal de A sobre B, pero ya vimos que es idénticamente igual a la normal que ejerce la vagoneta sobre A. Y lo único que voy a sumarle es la masa de la vagoneta por la aceleración. Entonces, cuando hicimos el análisis del bloque de fuerza sobre el bloque de masa A, vimos cuál era la expresión justamente para el cálculo de esta fuerza normal. Entonces, bueno, vamos a utilizar, vamos a poner aquí, y la masa de la vagoneta pues ya no las daban, que era de 50 kilos, y la aceleración es la que encontramos en el inciso A. Entonces, ese es el valor que vamos a sustituir aquí. Y con eso encontramos a la fuerza externa. Y finalmente, cuando nos preguntan en la última pregunta que se refería, ¿cuál es la fuerza de contacto entre la vagoneta y la caja? Bueno, esa ya la habíamos calculado previamente. Es la fuerza normal que ejerce la vagoneta sobre el bloque de masa A, que numéricamente, según la tercera ley de Newton, tendría que ser igual a la fuerza normal que ejerce A sobre la vagoneta. O sea, estas dos fuerzas son las fuerzas de contacto. Entonces, esa ya la habíamos calculado al inicio, cuando hicimos el análisis de las fuerzas de contacto sobre el bloque. Y bueno, eso sería todo. Les invito que ustedes hagan los cálculos numéricos con su calculadora y corroboren los resultados.